Gloria a Dios. Aleluya. Tú eres precioso, Señor. Eres digno, bendito Rey. Eres digno de alabanza, eres digno de adoración. Dios bendiga a la amada iglesia del Señor. El Señor les continúe bendiciendo grandemente en esta tarde, en este día, lleno de pruebas, especialmente para mi vida, pero creyéndole a Dios. Alábele al Rey. Ahí en su casa donde usted está, entre en la presencia del Señor, entre en esa comunión. Entre ahí a la presencia íntima del Padre, adorarle. Póstrese ahí en su casa, ahí donde usted está, póstrese a adorarle al Señor. Dígale: Señor, ven y obra. Ven y obra, oh Padre. Ven y obra, bendito Rey. Ven y obra, Señor, a nuestras vidas en el nombre precioso de Jesucristo. Te lo pedimos, oh Dios de misericordia, Dios bendito, majestuoso, Dios omnipotente. Ven, Espíritu Santo. Levanta tu voz. Levanta tu voz a adorarle. Levanta tu voz al Rey. Dile: lléname, Señor, dame aún más, oh Dios. Dame aún más, Señor, quiero más de ti. Dile: oh Señor, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Levanta tu voz, iglesia. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual, Señor. Llénanos, oh papito lindo. Derrama esa unción fresca, Señor, esa unción habilitadora sobre tu pueblo. Derrama esa unción, Señor, que renueva, esa unción que cambia, esa unción que muda, Señor, que nos saca de la vida inmunda para vivir, Señor amado, en tu plenitud, para vivir en tu gracia, Padre. Derrama, oh Dios, sobre todo el Ecuador. Derrámate, Padre, sobre cada uno de ellos, mi Dios bendito, sobre mis hermanos que están allá desde sus hogares, Padre. Derrámate en el nombre precioso de Cristo Jesús y llénalos, bendito Dios. Llénalos aún más de ti, Señor. Llénalos aún más de tu presencia. Visita, Señor, visita cada casa en el Ecuador. Visita cada casa, Señor, aquí en las naciones, tanto en Guayaquil como en todas las naciones. Mi Dios bendito, visita, oh Padre. Llena, Señor. Llena, Señor. Da aún más de ti. Queremos más de ti, Señor. Queremos tu unción, Padre. Queremos más de tu Santo Espíritu. Oh, visita, Señor, las naciones en el precioso nombre de Jesucristo. Visita, Señor, cambia nuestras vidas. Rompe, Señor amado, todo problema en el nombre precioso de Jesucristo. Rompe, Padre de la gloria, toda atadura, toda cadena que se levanta en el nombre precioso de Jesús, Padre.
Oh bendito Rey, nos postramos delante de tu presencia. Cierre sus ojitos, hermanos, y dígale: Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre. Te damos gracias, mi Dios, por tu bendición, papito lindo. Y te pedimos, Señor, que mires cada necesidad de tu pueblo. Que mires, mi Dios, de la gloria, a los que están en los hospitales, aquellos que están quizás en sus hogares, Señor, enfermos. Aquellos que necesitan, papito lindo, una palabra para ponerse en pie, papito lindo. Obra, mi Dios de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos, Padre, que nos hables, Señor, hoy, que nos hables, Padre eterno, a través de tu buena palabra. Háblanos, bendito Dios, y bendícenos. Bendícenos en gran manera, aunque Satanás quiere estorbar, levantarse, molestar, robarnos la paz, traernos enfermedades. Bendícenos tú, oh Dios, porque a ti te adoramos, el Dios omnipotente, el majestuoso, el gran Shaddai. A ti te adoramos, bendito Rey. Eres digno de toda gloria, de toda alabanza. Padre, bendícenos, mi Dios, para que, Señor amado, podamos ser como en los días de Isaac. Podamos ser los benditos de Jehová, los benditos del Señor. Bendice, mi Dios de la gloria, al hermano Francisco Fuertes González, Señor, que se encuentra ahí con malestar, Padre. Bendícelo, papito lindo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada familia que se está conectando, que se está dando una cita con el Señor. Bendice a la familia de mi hermana Reina Pozos, Señor. Bendice, Padre de la gloria, a todos los que se están conectando ya en el recreo, Padre eterno. Bendice a la familia Cisneros, Señor, Alicia del Rosario, Padre. Bendícelo, mi Dios de la gloria, a la familia Cedeño Cisneros, Mozo Cisneros, a la familia Cañarte Mora. Tu bendición esté con ellos, mi Dios de la gloria. Cambia nuestras vidas, Señor. Adórale. Cayendo sobre mí, cambiando. Dígale: hay una unción, hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Señor, bendice a cada grupo, mi Dios de la gloria, que mis hermanos están armando grupos internos. Bendícelos, mi Dios, ahí donde se está compartiendo tu palabra. Y llena, Señor, llena, papito lindo, en el precioso nombre de Jesucristo. Cambia la atmósfera, Señor, cambia los escenarios, en el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias, mi Dios, por obrar a nuestras vidas. Gracias, papito lindo. Amén y amén. Denle una ofrenda de aplauso al Señor. Gracias por ese tiempo precioso de adoración. Dios les bendiga, Dios les guarde una vez más, amados. Aleluya. El tema del día de hoy, amados hermanos, usted lo está viendo ahí en sus pantallas, es el monte escatológico. Diga conmigo ahí en su casa: el monte escatológico. Ahora quiero hablarles, amados hermanos, sobre este monte escatológico, y lo llamo así porque Jesús subió al monte de los olivos, y en el monte de los olivos da un discurso de todas las situaciones que iban a venir, que tenían que ver con el templo, con la iglesia, con Israel y con las naciones. Y es por eso, amados hermanos, que todos los eventos del porvenir
están ahí. Por eso yo quiero que usted mire bien esa imagen, esa portada, amada iglesia. Ahí vemos, amados hermanos, en la imagen, vemos una imagen sacerdotal, usted lo puede apreciar ahí del lado izquierdo, bueno, creo que es del lado derecho suyo, pues donde se ve un sumo sacerdote, y todo esto es lo que va a acontecer más adelante. Se levantará alguien, hermanos, y esto es lo que consideramos la bestia, y es la que le dará vida. Aquí tenemos la imagen, la estatua de Nabucodonosor, pero sabemos que no va a ser así. Quizás será otra imagen, o quizás es la misma, no lo sabemos bien, hermanos, pero se levantará una imagen donde esta persona le dará soplo, y todo esto tiene que ver. Por eso aquí usted ve, amados hermanos, espero que lo aprecien bien, pero la portada está dividida en 3 lugares distintos: Israel, las naciones y la iglesia del Señor. Y ahí hay un niño. Usted me preguntará, pastor, ¿qué significa eso? Eso tiene un mensaje que ya lo vamos a desarrollar a medida que avancemos en el tema. Pues en Mateo, amados hermanos, la escatología de Jesús solo está ahí, amados hermanos, y ahí lo que está mostrado en el libro de Mateo, para ser exacto, en los versos 23, 24, 25, habla del ministerio terrenal. Diga conmigo, el ministerio terrenal. El ministerio terrenal. Pero en Apocalipsis también está la escatología de Jesús, pero ahí ya está el Señor resucitado y glorificado. Hoy vamos a tomar estos 2 capítulos, estos 2 libros, amados hermanos, tanto Mateo como Lucas. Hoy vamos a unir estas 2 partes, amados hermanos, de Mateo, y Apocalipsis. Dije Lucas porque también la escatología de Jesús se encuentra en Mateo, en Marcos y en Lucas. En Juan no, hermanos. En el Evangelio no está. Pero lo que me sorprende, amados hermanos, es que a Juan no le dieron un capítulo para que hablara de escatología, de los tiempos finales. A Juan le dieron todo un libro, que es el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y eso es lo que vamos a hablar, amados hermanos. Vamos a hablar sobre cómo comienza la tribulación, qué pasará en medio de la tribulación, en la mitad de aquella tribulación, luego cómo será la segunda parte, que ya es la gran tribulación, y luego entraremos al reino milenial. Diga conmigo, el reino milenial. Y el reino eterno lo hablaremos quizás en otra oportunidad. Amén. Ahora sí vamos a ir empezando. Perdónenme que le haya hecho esta instrucción. Y vamos a empezar, amados hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 23. ¿Estamos? Amén. Mira, ahí dice: el rechazo de Israel es el tema que le he puesto. El rechazo de Israel. Así que prepare ahí ya usted su libro de apuntes, amados hermanos. Prepare, amada iglesia, pues su Biblia. Ya vaya buscando Mateo y vamos a empezar a trabajar. Me gustaría que apunte todo lo que usted quiera, hermanos. Y si luego quiere hacer preguntas, puede irlas escribiendo, que después, amados hermanos, yo le responderé. Si no las puedo leer ahorita, porque a veces se me pasan por alto, yo después les iré respondiendo. Amén. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la gloriosa presencia del bendito Espíritu Santo. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Diga conmigo, y no quisiste. No quisiste. Mire, y el verso 38 dice: y he aquí vuestra casa os he dejada desierta. Diga, vuestra casa desierta. Vuestra casa desierta. Gloria al Señor. Mira, amados hermanos, estos puntos importantes que hay aquí en Mateo 23. Aquí, amados hermanos, si usted lee en su casa detenidamente todo Mateo 23, se va a dar cuenta que Mateo 23 es el capítulo de las lamentaciones de Jesús. Es el capítulo donde hay muchas lamentaciones. Están los ay de Jesús. Acuérdense una parte que dice: ay de vosotros, fariseos hipócritas, ¿verdad? Ahí están, amados hermanos, aquellas lamentaciones que Jesús les dio a todos sus líderes sobre Israel, sobre lo que sucedía, amados hermanos, en todo Israel. Y Jesús les dice: mira, yo les quise dar cobertura. Dice: mira, he venido a juntarlos como las gallinas junta sus polluelos debajo de mis alas. Pues aquí habla de una cobertura.
Dice, les quise dar cobertura, los quise cubrir, quise hablar con la casa de Israel, porque dice, he aquí vuestra casa, habla de la casa de Israel. Quise hablar con la casa de Israel, pero ustedes me rechazaron y la casa quedó desierta hasta que el Señor regrese. Mire, y ellos puedan decir, como dice las Escrituras, como está ahí plasmado, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo quiero que avance un poquito conmigo, amados hermanos. Pues mire lo que le pasó al pueblo de Israel, amados hermanos. El Señor dice, que aquí lo acabamos de leer en Mateo 23, Él les habló. Y como no le hicieron caso, mire, dice, tu casa quedará desierta. Aquí estamos viendo imágenes del año 1948, para ser exacto. Pues es donde ellos están regresando, amados hermanos, a Israel. ¿Por qué, pastor? Porque ellos fueron dispersos. Diga conmigo, fueron dispersos. Fueron dispersos. Todos fueron dispersos, amados hermanos. Y todos fueron dispersos ¿a dónde? A muchos países. Y esto me recuerda, si quiere avance la segunda diapositiva. Esto me recuerda, amados hermanos, ahí quedémonos en el retorno. Pues en el retorno de Sion, a Sion. Esto me recuerda, amados hermanos, a una parte de la Biblia en la que dice que el que esparció a Israel, Él los reunirá y los guardará como guarda el buen pastor a su rebaño. Es que Israel fue disperso a todas las naciones. Y aunque gran parte regresó a Israel, aún muchos siguen dispersos. Y dentro de eso Israel, amados hermanos, dentro de esos dispersos, estamos nosotros los que ahora somos iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Mira, ahí ellos están regresando. Esto es después de la Segunda Guerra Mundial, amados hermanos. Y ellos regresan otra vez a tomar su tierra. Ahora, déjenme avanzar un poquito más a Mateo 24:2. Y ahí está, amados hermanos, el monte de los olivos. Ahí está el monte de los olivos. Muestro la imagen del monte de los olivos antes de regresar. ¿Cuál es? Sí, muestra un ratito la imagen del monte de los olivos. Amén. Pues mira, ahí está el monte de los olivos. Regresemos a Mateo 24:2 y 3 para leer. Pues dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, mire, de aquí es donde yo saco el tema, el monte escatológico, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del final del siglo? Les están preguntando, amados hermanos, prácticamente los discípulos al Señor, ¿cuándo sucederá esto? Le están preguntando cuál será la señal de tu venida. ¿Cuándo será la parucía? ¿Qué es parucía, pastor? Poder verle al Señor cara a cara. Aquí se está hablando de la iglesia. Diga conmigo, de la iglesia. La iglesia. Aquí se habla para la iglesia, amados hermanos. No para Israel. Esto es para la iglesia. Y note aquí, amados hermanos, en Mateo dice esto, amados hermanos, pero también hay que mostrarlo con lo que dice en Apocalipsis. Y déjenme decirle algo, amados hermanos. En Mateo Jesús está en su ministerio terrenal, pero en Apocalipsis Él ya es glorificado. Hay tres grupos. Siempre se lo he dicho, la otra vez también que hablábamos sobre los soplos escatológicos, hablábamos de que hay tres grupos, ¿verdad? Amén. Y esos tres grupos son la iglesia, Israel y las naciones. Amén. Amén. Pues avance un poquito conmigo, mire. Aquí note usted, amados hermanos, que lo que dice Mateo 23, estamos en la imagen del monte de los olivos. Dice que lo rechazaron a Jesús. Y Jesús le dice,
la casa, habla de Israel, va a quedar desierta. Hasta el día de hoy, Israel está desierta. Ahí usted está apreciando en su pantalla la imagen. Está en la imagen del Monte de los Olivos. Amén. No me sale acá. Pues ahí usted la está apreciando. La casa de Israel sigue desierta. Y esto será así, hermanos, hasta el día de su venida. Esto es una foto actual, hermanos, del Monte de los Olivos. Y sigue estando desierta. Déjenme avanzar un poquito más. Avancemos a Mateo 24, amados hermanos. Mateo 24, versículos 4 y 5. Mire, el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo de la iglesia. Amén. 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 Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mire, aquí ya es el tiempo de la iglesia y el Señor le está hablando a su iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Amén. Gloria a Dios, usted es la iglesia. Y aquí el Señor le está hablando a la iglesia y les dice: mira que nadie os engañe. El Señor le está hablando a su iglesia, amados hermanos. Y les dice: mira que nadie os engañe, porque pronto serán confundidos, hermanos. Y si nosotros vemos esta porción en Apocalipsis, amados hermanos, nos muestra de que pronto sería soltado un caballo blanco. Diga conmigo: caballo blanco. Caballo blanco. Que iba a empezar a cabalgar. Y eso es lo que Apocalipsis nos muestra, amados hermanos, con los 4 caballos apocalípticos. Y en el capítulo 6.2, para ser exactos, de Apocalipsis, habla de un caballo blanco que tiene corona. Mire, note atención a lo que dice Apocalipsis 6.2, si usted quiere buscarlo ahí en su casa. Y habla de un caballo blanco que tiene corona. Y el otro caballo blanco está en Apocalipsis 19, y ese será al final de la tribulación. ¿Por qué? Porque ese caballo es el que habla de la falsa paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, aquí está escrito, usted lo puede leer. Miren, en Apocalipsis hay 2 caballos blancos. Uno que es el primer sello, y el otro que aparece en el capítulo 19 cuando viene a la tierra con sus ejércitos a pelear contra el anticristo y sus ejércitos. Este es el caballo blanco de la falsa paz, que llegará cabalgando hasta la mitad de la semana 70 de Daniel, hasta la 70ª semana de Daniel. Amén. Amén. Mire, pasemos por favor, ahí están los caballos apocalípticos. ¿Estamos ahí? Amén. Cuando los estudios, amados hermanos, cuando uno revisa los estudios sobre los caballos apocalípticos y mira los acontecimientos, nos damos cuenta que los jinetes apocalípticos, note mucha atención a esto, los jinetes apocalípticos ya comenzaron a cabalgar. Y yo escuchaba el otro día una prédica, amados hermanos, del apóstol Sergio Enríquez, de Guatemala, donde dice que estos caballos ya están cabalgando desde hace 100 años, mire, pero ahora lo vemos como nunca, amados hermanos. Ya estos caballos están cabalgando desde hace 100 años. Cuando él decía eso, hermanos, él me daba un knockout, en lo que yo siempre digo, ¿no? Me noqueó ahí y me mandó a investigar. ¿Por qué? Porque cuando él hablaba de que estos caballos ya tienen cabalgando 100 años, mire, se lo dejo ahí nomás. Usted estúdielo, usted léalo, usted pídale discernimiento a Dios. No lo estoy asentando como doctrina, por si acaso, pero usted ahí analícelo. Si el apóstol Sergio Enríquez decía que estos caballos tienen ya cabalgando 100 años. Y cuando yo hablaba sobre el arca, ¿cuánto tiempo se demoró el arca en ser construida? Fueron 120 años. Eso es un pequeño pincelazo, hermanos, que lo pongo ahí para adornar. Muchos están diciendo por ahí, quizás usted lo ha escuchado, que el anticristo ya está entre nosotros. Y si los caballos ya tienen cabalgando 100 años y el arca se demoró 127 años, para ser exacto, 120 en armarla y 7 días en que las puertas se cierren, quizás, solo les doy un pincelazo, hermanos, no lo estoy asentando como doctrina, quizás el anticristo entonces ya tiene un promedio de 10 años. ¿Por qué, pastor? Porque cuando él se manifieste,
Cuando Él se manifieste, Él tendrá la edad de sacerdocio. ¿Y la edad de sacerdocio cuánto es? 30. Lo decíamos el otro día. Amén. Pues esto es un pequeño pincelazo, amados hermanos. Ahí usted disciérnalo, ore y no me crea, dice por ahí un ufólogo, investíguelo. Pues vamos a hablar de estos jinetes apocalípticos. Mateo 24, 6, 8. Dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra, pero mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ¿qué pasa? Aún no es el fin. Mire, ¿y qué pasará? Aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Y qué dice? Habrá peste. Habrá pestes. ¿Qué tenemos? Tenemos una peste, hermano. Dice, y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Y todo esto qué será? El principio de dolores. Todo esto, amados hermanos, es el principio de dolores, y esto es para la iglesia. Diga una vez más conmigo: para la iglesia. Para la iglesia. Amados hermanos, y esto lo estamos viendo en Mateo, pero en Apocalipsis, que ya mismo vamos a ir allá, en Apocalipsis muestra los caballos con colores, y esto es lo que vivimos ahora, amados hermanos. ¿Qué vivimos ahora, pastor? Muestra en Apocalipsis el caballo rojo. Y el caballo rojo representan las guerras. Diga conmigo: representan las guerras. Mira, aquí está. Dice: la guerra y sus rumores son el caballo rojo. El hambre y el petróleo están relacionados al caballo negro, que trae balanzas económicas. Pues, y las pestes, como la pandemia que vivimos ahora, es el caballo amarillento, el caballo amarillo. ¿Que su jinete quién es? La muerte. Y mire, lo que me impacta aquí, amados hermanos, es que cuando yo investigaba esto, hay un diccionario llamado Swanson. Diga Swanson. En el diccionario Swanson, cuando aquí vemos Mateo 24 que habla de pestes, en el diccionario Swanson dice que son enfermedades pandémicas. Miren, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? Enfermedades pandémicas, tiempos de pestilencia. Recuerde, amada iglesia, apúntalo ahí, todo Mateo 24, desde el verso 1, nosotros lo hemos visto desde el 4, pero desde el verso 1 hasta el verso 8 habla a la iglesia. Y eso es para nosotros. Amén. Eso es lo que nos va a nosotros tocar vivirlo. Y mire, dése cuenta que ahora el problema económico ya está, amados hermanos, ya se está dando el problema económico. La bolsa de valores ya está mandando sus mensajes de que todo va cayendo. ¿Por qué, pastor? Porque esto es una lucha comercial. Mire, esto es una lucha comercial, amados hermanos. ¿Está viendo ahí esos containers? Mire, algunos hablan de que esto puede llevar inclusive a recesión. Diga conmigo: recesión. La recesión. Y créanmelo, hermanos, cuando yo escucho esto, digo en mi corazón cómo quisiera haber aprovechado el tiempo quizás de soltero y haber estudiado economía, hermanos, para saber un poco más de todo esto, porque no sé de economía, pero me di a la tarea de buscar algo, y es más, lo consulté con alguien que conoce mucho de esto. Pero mire, como se habla de guerra y rumores de guerras, yo veo que aquí ya hay una guerra comercial. Diga conmigo: una guerra comercial. Aquí ya hay una guerra comercial, hermanos, usted lo está viendo. Y es una guerra que aún no han disparado con armas convencionales, pero con las otras están causando todo lo que es una guerra. ¿Qué arma dispararon, hermanos? ¿Qué arma disparó China? Está certificado que fue China quien lanzó esta pandemia. ¿Qué arma dispararon ellas? Enfermedades pandémicas. Pero como se habla, amados hermanos, de recesión, puede ser que ya, y para los que saben de economía, yo recién estoy aprendiendo y leyendo para informarme por lo menos en la parte básica,
Pero para que haya recesión tienen que haber 6 meses, diga conmigo 6 meses, 6 meses. donde el Producto Nacional Bruto de un país sea negativo. Y si es así, amados hermanos, empezamos en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, quizás hasta septiembre, amados hermanos. Si esto sigue así hasta septiembre y esperamos en el nombre del Señor que no pase esto, quiere decir que ahí sí habría una recesión. Entonces ahí sí existía una recesión. Una vez más les recuerdo, amados hermanos, que guerra sí hay, y es una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y esto ha llevado a trastornar, número uno, la salud. Esto empezó a trastornar la salud. Y la salud a lo económico. Miren. Y lo económico puede trasladarse a lo social. ¿Me están entendiendo? Avance conmigo un poquito más. Miren estas imágenes. De aquí nació, amados hermanos, el problema de las de esta guerra comercial. Nació por el problema de la telecomunicación. Y esta imagen que vemos aquí es el Everest, amados hermanos, que está en Himalaya, allá entre China y Nepal. Y ahí son imágenes reales. Si usted quiere, entra a Google y usted se va a dar cuenta de estas imágenes. Amados hermanos, ahí han puesto estas torres 5G en las partes más altas. Miren, esto, amados hermanos, es una potencia conspiracionista. Y esto, amados hermanos, hay un libro que yo leí en el internet, hay un libro que se llama El arco iris invisible. Y esto tiene que ver con la electricidad. Diga conmigo, electricidad. Entre todos los desarrollos que se da, decía este libro, amados hermanos, el libro del arco iris invisible, decía que entre todos los desarrollos que se dan entre nosotros que somos seres de electricidad, y créanme lo que yo me sorprendí cuando veía esto, y me recordé, es verdad, porque cuando usted está enfermo del corazón, ¿qué le hacen primero? Un electrocardiograma. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Por qué, pastor? Porque somos seres de electricidad. Mire cómo yo me sorprendía también al estudiar, al investigar, hermano. Por eso, créanmelo, ayer fue un día muy, muy profundo en investigación, no solamente divina, sino en buscar que lo divino tenga que ir cogido de la mano con lo que estamos viviendo ahora, hermanos. Y nosotros somos seres que tenemos electricidad. Por eso cuando hay problemas con el corazón, lo primero que te hacen es un electrocardiograma. Y descubrí, amados hermanos, que también nuestro sistema nervioso funciona con electricidad. Mira, así funciona, hermanos. Y este libro, llamado El arco iris invisible, dice que cuando la tierra va en crecimiento, cuando la gente está haciendo prosperar la tierra y la está haciendo desarrollar, dice que siempre tiene que ver con la radiación y la electrificación. Y siempre que ha habido esto, amados hermanos, dice que han habido cambios que producen enfermedades. Mire, cuando la tecnología avanza, esto produce cambios que traen enfermedades consigo. Y es por eso que el presidente de los Estados Unidos dijo no a eso. ¿Por qué, amados hermanos? Porque ese 5G, aunque sea muy veloz y se conecte rápidamente, tiene una fuerza tan tremenda y esa electricidad llega a causar problemas en la salud. Y por otro lado, ellos también se opusieron. ¿Por qué? Porque ellos ya la usaban. Y al usarlo, el 5G en Estados Unidos, todos sabían dónde estaban. Y también dónde estaban las otras personas. Mira esa tecnología. Y es por eso que Estados Unidos les dijo no. Y acuérdense que comenzaron a tener problemas debido a esto. ¿Por qué, amados hermanos? Porque es decir que China, a través de esa tecnología 5G, podía saber dónde estaban ubicados los soldados americanos, sus bases, todos en los Estados Unidos. Y este 5G daña, amados hermanos, causa problemas. Avance un poquito más, mire. Esta es una comunicación súper avanzada. Pero esta pandemia es una batalla, amados hermanos. Una batalla del famoso 5G.
La pandemia que hoy vivimos es una batalla, amados hermanos, del famoso 5G. Y es terrible lo que está sucediendo. Avance conmigo. Mire, hablábamos ahí en Mateo, mostraba, amados hermanos, del caballo negro. ¿Y a quién era afectado el caballo negro? Al petróleo. Entonces, mire, estas imágenes también son real. Yo las saqué, amados hermanos, de un periódico ahí en el internet, un periódico llamado... Se me fue el nombre del periódico. No me recuerdo, hermanos, pero ahí usted busque todas estas imágenes. Ponga ahí efecto coronavirus y ahí le va a salir un periódico llamado... Se me fue el nombre, lo tengo en la punta de la lengua, hermano. Pero yo saqué de ahí esta imagen. Y mire lo que causa el coronavirus. Dice que son unos 160 millones de barriles de petróleo que se almacenan ¿dónde? En el mar. Esto es un mapa, hermanos. Esto que estamos viendo aquí es un mapa de petróleo en el mar. Mira, amados hermanos, esto habla del petróleo y el caballo negro. Si usted busca se va a dar cuenta, amados hermanos, pues los buques petroleros están parados y están llenos de petróleo. ¿Por qué? Porque no hay dónde ponerlo. Porque no hay dónde poner el petróleo, hermanos. ¿Por qué? Porque todos estamos en casa, porque la gente ya no está saliendo mucho a causa de la pandemia y por lo tanto entonces la gente no consume mucha gasolina. Y todo esto derivado ¿a qué es? Al famoso COVID-19, a la cual le llaman vulgarmente coronavirus. Esto, amados hermanos, todo esto que estamos viviendo, guarde atención a esto. Todo esto que estamos viviendo es tiempo de dolores. ¿Y quién lo va a ver, pastor? La iglesia del Señor. Amén. Todo esto es para la iglesia. Amén. Amén. Mire, Zacarías también lo dejó escrito. Mire, acompáñenme, sigamos en los jinetes apocalípticos. Zacarías 6:6. Zacarías lo dejó escrito. Mire cómo dice: en carro con los caballos negros se hacía la tierra del norte. Hacia la tierra del norte. Y los caballos blancos salieron tras ellos. Y los overos, por eso hoy le puse entre paréntesis que son negros, salieron hacia la tierra del sur. Ahora, presten atención a eso, hermanos. En Mateo habla de rumores de guerra, de tiempos de guerra, de nación contra nación. En Apocalipsis habla de los 4 caballos que están cabalgando. Y ya le digo, el apóstol Sergio Enríquez dice que llevan 100 años cabalgando, sino que ahora lo vemos con más claridad. Pero lo que me llama la atención cuando yo leía Zacarías es de que no es un caballo. ¿Me está entendiendo? Los 4 jinetes aparecen aquí en Zacarías y miren, los muestra como que son reproducidos, no solo es uno. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que se reproducen. Y no le digo esto, amados hermanos, para que tenga miedo. Esto se lo digo ¿para qué? Primero, para que si usted estaba apartado de Dios, se reconcilie con el Señor, porque ahora es el tiempo. Amén. Segundo, porque si no tiene a Cristo, acéptelo ahora. Ese es su tiempo. Y tercero, para que si es cristiano, acuérdese lo que leíamos en Mateo 24, no caiga. Diga conmigo, no voy a caer. No voy a caer. No caiga más en los engaños de Satanás y busque en estos días a Dios. Amén. Aleluya. Por eso se lo enseño, mis hermanos. Mi objetivo no es darle miedo, no es asustarlo. Es mostrarle la palabra de Dios y lo que ahí está escrito. Recién voy la 4ª parte, hermanos, y ya me he tomado 40 minutos. Pues, si gusta, avance a la siguiente diapositiva. Déjeme hacerle un pequeño resumen. Ya hablamos de la iglesia y de los principios de dolores, ¿verdad? Amén. Pero la tierra dice va a dar a luz, ¿verdad? ¿A quién? A la iglesia. Y la iglesia, diga conmigo, la iglesia se va. La iglesia se va. En un momento, en un instante, la iglesia se va. Espero que usted y yo nos vayamos en el arrebatamiento, que es el arpazo. Amén. Y cuando la iglesia se va, amados hermanos, ¿saben lo que va a suceder? Va a suceder, se vienen tiempos tribulacionarios.
Diga conmigo, tiempos tribulacionarios. Tiempos tribulacionarios. Ahí está, ¿verdad? Amén. Mire cómo dice Mateo 24. Versos 9 y 10. Ya pasó lo de la iglesia. Yo le dije que Mateo 24, desde el versículo 1 hasta el 8, es para la iglesia. Amén. Amén. Por eso le dije, está dividido en 3 grupos. Aquí usted lo va a ver con claridad. El primer grupo, la iglesia. Pastor, ¿y dónde está lo que le habla el primer grupo a la iglesia? Mateo 24, versos desde el 1 hasta el 8. Amén. Amén. Aquí empieza a hablarle el Señor ahora a quién. A Israel. A Israel. Gloria al Señor, está atenta. Está muy atenta. Entonces os entregarán. ¿Qué harán? Nos entregarán. Los entregarán. Nos entregarán. ¿A qué los entregarán? A la tribulación. A tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de quién? De mi nombre. Muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros que se aborrecerán. Esto será tan tremendo. Aquí la iglesia, hermanos, les repito, ya se fue en el arpazo. Pero esto muestra que entre los que se quedan, ¿a quién le habla? A los israelitas y a los que... Aquí van a haber muchos cristianos también que se quedaron. Perdónenme lo que le voy a decir. Amén. Porque no todos irán quizás. Mi anhelo es que todos nos vayamos con Dios. Amén. Pero si usted no se endereza hoy, hermanos, no lo acepta el Señor, no cree, no se apercibe, no come la palabra de Dios, pues quizás se puede estar quedando. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que va a suceder, amados hermanos? Que entre los que se quedarán, entre ellos se odiarán. Dice, se aborrecerán unos a otros. Se odiarán, hermanos. Aquí está cabalgando ya la falsa paz y van a firmar un pacto. Y los dos testigos estarán aquí ya predicando para la segunda venida de Cristo. ¿Qué estarán haciendo los dos testigos? Preparándolos a Israel y a los que se quedaron. ¿Me está entendiendo? Amén. La primera parte, amados hermanos, esto solamente es la primera parte de la semana, de la 70ª semana de Daniel. Y aquí cabalga la falsa paz. Los dos testigos que aparecen en Apocalipsis 11 dice que prepararán la venida del Señor, la segunda venida. Y como antisemitas siempre habrá, pero no los pueden atacar. ¿Por qué? Porque hay un pacto firmado. Diga conmigo, un pacto firmado. Y eso se encuentra en Daniel 9:27. El problema del Medio Oriente, amados hermanos, se va a tranquilizar. Y el problema del Medio Oriente, amados hermanos, no solo es la paz para Israel, para Jerusalén, no solo es la paz, también es la cuestión del caballo negro. Diga conmigo, el caballo negro. ¿Y de qué hablaba el caballo negro? Del petróleo. El problema de amados hermanos, del Medio Oriente no solo es la paz, también es el petróleo. Y ahí están no solo Israel, ahí está Arabia Saudita, ahí tiene que ver también China del lado derecho, ellos son los orientales del lado derecho. Y busque un mapa y usted se va a dar cuenta, hermanos. En el norte del Medio Oriente está Rusia. Y entre ellos, avance la siguiente diapositiva, se van a dar la mano. Mire, se van a dar la mano. Van a hacer un pacto que está en Daniel 9:27. Alguien vino a poner tranquilidad en la tierra. Y lo tremendo de esto, hermanos, lo que me impresiona, es que la gente ya lo está pidiendo. Ya veo a las naciones pidiendo un solo gobernante, alguien que traiga paz entre China e Israel, entre todos los lados, entre Estados Unidos. Quieren un solo presidente. Y no importa si tienen que unificar la moneda y hacer una sola moneda. No importa si hacen una sola religión. Y en eso tiene que ver mucho Roma, hermanos. Perdónenme si por quizás alguien se conectó y es católico, pero en eso tiene que ver también mucho Roma. Porque ya ustedes han visto que el Papa está trabajando, reuniendo a judíos, a musulmanes. Y esto está escrito, ya se los voy a mostrar, hermanos. Esto está escrito en Apocalipsis, lo que está aconteciendo. Así que si usted es seguidor de un hombre, hermano, sálgase de ahí, porque esa es la gran Babilonia.
Usted siga a Cristo Jesús, no al hombre. Así que sálgase de Roma, porque Él no se ha dado cuenta, pero Él es instrumento ya de Satanás, donde del anticristo, donde Él ya está preparando todo esto. ¿Para qué? Para el nuevo orden mundial. Amén. Avance conmigo. Mire, vamos a ver, después de que la iglesia del Señor se va a haber una nueva faceta del Evangelio. Diga conmigo, una nueva faceta del Evangelio. Nueva faceta del evangelio. No es otro Evangelio, ni es un nuevo Evangelio, por si acaso. Es el mismo Evangelio del Señor Jesucristo, pero en una nueva faceta. Ya no para la iglesia, ya no bajo el tiempo de la gracia, sino que será para Israel. Amén. Amén. Ya pasó el tiempo de la iglesia, una vez más les recuerdo, ahora hablamos de Israel, el segundo grupo. Mire Mateo 24:14, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué pasará? Vendrá el fin. Ya no hay gracia, ya la expiación se acabó. En Apocalipsis 8, que está al lado derecho, amados hermanos, usted se da cuenta, ya lo vamos a leer. Pero en Apocalipsis 8 ya la expiación se acabó, amados hermanos. Aquí ya se predica el evangelio del reino milenial. ¿Por qué milenial? Porque va a durar 1000 años. Y los dos testigos lo estarán ministrando. ¿Me está entendiendo? Amén. Este ya no es el evangelio de la gracia, el cual la iglesia del Señor ha escuchado por muchos años. Aquí estará el evangelio del reino. Y esto es delicado, amados hermanos. ¿Por qué? Porque en los tiempos tribulacionarios hay gente que se quedó. Entre ellos, gente cristiana. ¿Por qué? Porque tenían sus vestiduras sucias. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenían poco aceite. Y aquí también es para los israelitas. ¿Por qué para los israelitas, pastor? Porque los quieren despertar del sueño profundo que han caído. Y gente de las naciones van a ver, los van a traer a la gente de las naciones para que vean ese testimonio, para que ellos escuchen este evangelio. Pero en Apocalipsis 2 es donde la situación empieza, amados hermanos, a ponerse convulsiva. Aquí ya estamos en la primera parte de la 70ª semana de Daniel, la primera parte, hermanos. Y esto me recordó a una situación que fue una prueba de ensayo, ya se los digo. Pero esto me recordó algo que me llevó ayer a investigar, hermanos. Primero miremos lo que dice Apocalipsis. Dice: y la mujer huyó, ¿a dónde? Al desierto. Al desierto, donde tiene lugar preparado ¿por quién? Por Dios. Por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Está leyendo conmigo? Amén. Ahí quítele 1260 días y póngale 3 años y medio. Use la matemática, hermano, sáquelo. Yo ayer me partía la cabeza hasta que di. Son 3 años y medio. 3 años y medio. Verso 7 dice: después hubo una gran batalla. ¿En dónde? En el cielo. Hubo una gran batalla, amados hermanos. Dice: Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón. Y luchaban, amados hermanos, contra el dragón y sus ángeles caídos. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera, ¿quién? El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué hace? Engaña al mundo entero. Y presta atención a eso, dice: fue arrojado ¿a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es aquí donde la situación, amados hermanos, se empieza a poner convulsiva, terrible. Y a duras penas esta es la primera parte de la 70ª semana de Daniel. Y vuelvo y le repito, esto me recordó, amados hermanos, a la situación que fue prueba de ensayo. ¿En dónde? En la Segunda Guerra Mundial. Cómo empezaron, amados hermanos, sin matar a nadie. Y después cómo terminó. Mira esta foto. Esta foto es cuando comenzaba ya todo esto a la Segunda Guerra Mundial. La foto que sigue es la foto que le llaman de los cristales rotos.
Ahí, ¿qué sucedió, pastor? Los comenzaron a perseguir sin matarlos al principio. Al principio no mataban a nadie, pero después la cosa comenzó a irse poniendo peor, hermanos. Y ahí está la de los cristales rotos. Ahora, déjeme tomarle la lección, hermanos. Ahí quedémonos en los cristales rotos. Amén. En la de los cristales rotos está. En la 21, amén. Pues, mire, voy a tomar la lección hasta aquí. Ya vimos cómo la iglesia es el primer grupo, ¿verdad? Amén. Estaba primero en Apocalipsis 24. Y él le habla a la iglesia del verso 1 al 8, ¿verdad? Y después, ahí estaban los 4 jinetes en el tiempo de la iglesia. En el tiempo que estamos viviendo están ya cabalgando los 4 jinetes. Y todo esto son los dolores de parto, ¿verdad? Amén. Luego, la iglesia será quitada en el arpazo, ¿verdad? En el pestañear de ojos. Y dice que entran, ¿a dónde? A la tribulación. Y en la tribulación siguen cabalgando estos caballos. Y estos caballos también entrarán a la gran tribulación. En la gran tribulación seguirán cabalgando. ¿Por qué? Porque se van a despertar ahí las guerras. Y los problemas económicos serán peores que los de hoy. Esto será una situación como nunca antes ha existido, hermanos. Estamos ahora en la tribulación. Vamos a la siguiente diapositiva, la 22. Estamos ahora en la tribulación y vamos a partirla a la mitad. Y ahora estaremos en la mitad de la 70ª semana de Daniel. Amén. Amén. Aquí estamos en la mitad de la 70ª semana de Daniel, Mateo 24, verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿qué van a ver? La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que le entienda, dijo el Señor Jesús. El que esté, miren cómo dice el verso 17, el que esté en la azotea no descienda para no tomar algo de su casa. Quedémonos primero en Mateo, luego leemos Tesalonicenses. Solo porque no me cabía, amados hermanos, no les seguí escribiendo los demás versos. Pero ahí usted léalo en su casa, el verso 18. Dice que hay que orar a Dios para que nuestra huida, dice, no sea ni en el invierno ni en el Shabbat. Esta es la abominación desoladora, hermanos. Y cuando esto pase, dice que no estarán en azoteas. Estos textos no son para la iglesia del Señor. Esto habla para Israel. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el mes de Tisri, diga conmigo, en el mes de Tisri, y lo que va a suceder, amados hermanos, esta parte de la escritura va a suceder quizás entre septiembre, que es cuando los israelitas se celebran el mes de Tisri. ¿Y qué celebran ahí, pastor? La fiesta de los tabernáculos, donde ¿qué hacen ellos en la fiesta de los tabernáculos? Se suben a las azoteas, miren. Por eso le dice que no les pase en que ustedes se regresen a la azotea a ver algo de su casa. Y ellos se suben a la azotea, los israelitas en el mes de Tisri se suben a las azoteas, amados hermanos, porque ellos esperan al Mesías por primera vez. Miren, por eso dice que no les pase por el engaño que ellos tienen y de que esto les suceda en el mes de Tisri. Número 1. Número 2, les dice que no sea en sábado. Y no es porque es malo que venga en sábado, sino porque dice, ¿quiénes son los que guardan el Shabbat? Los israelitas. Por eso le dice, espero que no sea que ustedes estén guardando todavía el Shabbat. Ahora, eso no implica que no son días consagrados a Dios. Todos los días son consagrados a Dios. Pero ellos malinterpretaron la ley, hermanos, donde ese día no hacen prácticamente nada.
Esto va a pasar, amados hermanos, ¿en dónde? En la mitad de la 70ª semana de Daniel. ¿Me está entendiendo? Ahora mire lo que dice Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Dice, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como ¿quién? Como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es cuando se rompa el pacto de Israel con la muerte de los israelitas. Se acabó ahí, amados hermanos, la falsa paz. Ahí también matarán a los 2 testigos. Se recuerda, amados hermanos, que el caballo de la falsa paz estará cabalgando en aquellos días de la mitad de la 70ª semana de Daniel. Y ahí dice que ellos levantaron un hombre que le digo que lo sorprendente es que desde ya la gente lo está pidiendo. Que se levante un solo gobernante, una sola moneda, una sola religión. Esto es lo que le llaman ecumenismo. Un hombre que les ponga paz, no solamente en Israel por las guerras, sino paz en lo económico, paz en lo social, en lo comercial, en lo bélico, en todo. Y ahí comenzarán ellos a hacer el templo, que ya usted sabe que todo esto ya se ha estado hablando, que van a comenzar a construir el templo. Ya para ese entonces el templo ya estará construido, hermanos. Por eso dice Tesalonicenses que él se sentará. Ya después de 3 años y medio, él les va a decir a Israel que no le den culto a Dios. Ahí va a ser donde el Satanás, el anticristo, se quita la careta y va a hacer que lo adoren. ¿Me está entendiendo? Él les va a pedir a Israel que lo adoren y les va a decir, no adoren a Dios, yo soy su Dios. ¿Me está entendiendo? Y los 2 testigos los matarán, y a los que no quieran adorar a la bestia también los matarán. Él se va a meter en el lugar santísimo y dirá, yo soy Dios. ¿Y qué va a suceder? Acuérdense que el otro día lo leíamos. Le va a dar soplo. En los soplos escatológicos lo decíamos. Le va a dar soplo de vida ¿a quién? A la imagen. Y muchos por eso serán confundidos los que se quedaron. Si ahorita se viven confundiendo, hermano, le mandan un audio que mañana no salga, que se acaba el mundo y ya se asustaron. Y que es la profeta muy usada, que en Naranjal, que en no sé dónde, hermano. Pues muchos serán confundidos aún más en esa fecha, en esa época. Por eso es ahí donde Él es manifestado. Acuérdense que la semana pasada hablábamos en los soplos escatológicos que hay alguien que lo detiene, ¿verdad? Él todavía no se manifiesta, aunque Él ya está operando. Todo lo que vemos es lo que Él está operando. Por eso le digo a los hermanos que quizás me puedan escuchar, o si usted conoce a alguien, compártale el video para que aprenda. A usted escucha a alguien que predica que estamos viviendo la ira de Dios. No, hermano. No estamos viviendo la ira de Dios. Estamos viviendo los tiempos escatológicos, los dolores de parto, pero no es ira de Dios. Estaba escrito. Todo esto es causado por la maldad de las personas, sí. Todo esto es causado porque fuimos instrumentos de Satanás, sí. Y aún así muchos no pueden resplandecer la luz de Cristo. Siguen siendo instrumentos de Satanás para estorbar en todo lo de Dios. Porque eso es lo que hace Satanás, estorbar en todo lo de Dios. Y ahí va recién a empezar. De ahí marca ahora sí a la gran tribulación. Ahí va a empezar recién la segunda parte, que será la gran tribulación. Yo quiero que mire esta imagen. Mire. Aquí yo les he puesto el domo de los judíos y de los musulmanes. Y acuérdense, en Apocalipsis dice que se va a partir en 3 la gran ciudad, que es lo que yo les decía. En Apocalipsis dice que la gran ciudad se va a partir en 3. Pastor, en 3. ¿Y por qué pone 2 imágenes? Pues esto habla, amados hermanos, cuando dice que en Apocalipsis que se va a partir la gran ciudad en 3. Esto habla de los judíos, esto habla de los musulmanes, y de quién más. ¿Quién está ahorita causando el ecumenismo? Esto habla de la religión grande, de la gran ramera, que será la católica, y su ecumenismo.
donde ahí en el ecumenismo, hermano, estarán mezclados de todas las religiones. Muchos entrarán, muchos dejarán de ser cristianos porque entraron al ecumenismo, una sola religión. Muchos dejarán de ser testigos de Jehová porque entraron al ecumenismo, una sola religión. Muchos dejarán de ser mormones porque entraron al ecumenismo, que es la sola religión. Amén. Avance un poquito más. Mire, ahí empiezan los marcajes cuando se rompe el pacto. Cuando se rompe el pacto empieza el marcaje, hermanos. No se asuste. No se asuste ahora que el chip, hermanos, por ahí andan diciendo, me mandan videos, me mandan audios. Pastor, dicen que ya está la vacuna para el COVID-19. Yo no me voy a dejar vacunar, pastor, porque ahí están metiendo un chip. Hermano, no se asuste. Aquí recién, a lo que se parte, en los 3 años y medio de la tribulación, ahí empezarán con los marcajes, no es ahora. Lo de ahora son censos, lo de ahora son ensayos apocalípticos que se han venido dando. Ahí les enseñé con Israel cómo fueron los ensayos. Y más adelante les voy a enseñar una segunda parte, hermanos, que es muy duro, muy profundo. Pues ahora no se asuste. Si salió la vacuna contra el COVID-19, póngasela. Póngasela. Que no le van a poner ni un chip. Aquí, en esta apertura, hermanos, que se da, el cronista, gloria a Dios, amén, gracias. ¿Quién me avisó eso? Hermana Martita, gracias. El periódico se llama El Cronista, es verdad. Amén, gracias Martita. Pues no me acordaba el nombre del cronista. Y aquí en esta partidura, hermanos, donde ya comienza el marcaje, que ahí dice Daniel 9:27, pues es ahí donde ya vamos a entrar recién a la gran tribulación. Amén. Amén. Avance un poquito más conmigo. Estamos bien con el tiempo, pero calidad. Pues aquí estamos ya en la segunda parte de la 70ª semana de Daniel. Vaya conmigo, Mateo 24, versos 21 y 22. Dice, porque habrá entonces, ¿qué habrá? Gran guerra. ¿Lo está leyendo conmigo? Gran tribulación, no saben leer, ¿no? Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Miren, lo que ha acontecido, lo que ha pasado, dice que no lo hemos visto, hermano. Pero lo que viene será peor. Dice que nunca existió. Si a usted le parece que esto es fuerte, lo que vivimos, y de ver las cantidades de muertos, hermanos, cómo los enterraban en ¿cómo le llaman? Fosas comunes. Aunque el Estado decía que no, que tendrán su entierro digno, fosas comunes. Esto es nada a todo lo que vendrá después. Verso 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto habla de lo que muchas personas dicen, pastor, el día se me fue volando. Es que los días están siendo acortados y seguirán siendo acortados más en aquellos días, hermano. Quizás los días de la gran tribulación serán días que para nosotros será como que duren apenas, a duras penas duraron 6 horas, porque serán aún más acortados. ¿A causa de qué? Que la maldad se sigue multiplicando peor, hermanos. Ya aquí no hay tribulación, sino que aquí ya estamos en la gran tribulación. Lo que ahora vivimos solo son ensayos, pero lo que viene será terrible, hermanos. Serán días difíciles, por eso esos días, dice la Escritura, serán acortados. Y quiero llevarlos aquí, hermanos, porque esta será la persecución más grande que habrá. Porque si no se dejan marcar en ese entonces, nadie podrá ni comprar ni vender. Y vuelvo y le repito, no es la vacuna de ahora del COVID-19. Tenga paz, tenga calma, que la Biblia dice claramente que todos los que estamos inscritos en el libro de la vida no nos pueden marcar. Amén. Así dice Apocalipsis. Amén. Entonces no te van a marcar, iglesia. No te pueden marcar, así que ahora si sacan las 1000 vacunas, póngaselas, no hay problema. Y si salen las 1000 plagas, póngase las 1000 vacunas para esas plagas.
Pero usted ya sabe cuándo se va a dar el marcaje. Ahí comienza el marcaje, hermanos. Y Apocalipsis 12, mire, vamos a Apocalipsis 12. Dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Acuérdense que hace un rato ahí mismo en Apocalipsis 12 decíamos que, no me recuerdo bien, déjeme buscarlo. Decía Apocalipsis 12, 6 al 9, ¿no? Decía que la mujer huyó al desierto, ¿por cuánto? Por 3 años y medio, por 1260 días. ¿Me está entendiendo? Pues ahí decía así, amados hermanos. Pero aquí ya no habla de 1260 días, sino que dice por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, está hablando otra vez de 3 años y medio. Siga conmigo Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Note usted, amados hermanos, que aquí ya estamos en la gran tribulación. Y acuérdese que el verso de hace un rato decía 1260 días, 3 años y medio. Y la primera parte de la tribulación es 3 años y medio. Y aquí están persiguiendo a gente. Y la seguirán persiguiendo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque no se quieren marcar, no se quisieron marcar. Porque conocían la verdad. Por eso digo, porque muchos cristianos se quedarán. A muchos que han escuchado la palabra de Dios no se pueden justificar en aquellos días diciendo que nadie les habló. Sino que lo que hacían era ponerse soberbios para no escuchar lo que Dios mostraba. Y por eso se quedarán, hermanos. Y dice que ellos estarán huyendo para no dejarse marcar. Y se quedaban, ¿por qué? Porque no estaban bien y no pudieron venirse en el arpazo. Y aquí habla de tiempo y la mitad de un tiempo, que es otra vez 3 años y medio. Pero aquí, para salvarse, tendrán que dar su vida. Aquí ellos para salvarse serán decapitados. Pregunto yo, ¿por qué no dan su vida hoy mejor, hermanos? Hoy que estamos a tiempo. ¿Qué nos cuesta dejar a un lado los orgullos, dejar a un lado las soberbias, dejar a un lado lo que nos enaltece, para dar nuestra vida hoy a Dios? O esperar aquel día en que estemos corriendo y no querernos marcar y cuando nos encuentren ser decapitados. Estamos ahora en los tiempos de la gracia, hermanos, en esos días donde podemos tranquilamente, confiadamente creerle a Dios. Pero en aquellos días que estamos leyendo aquí en Apocalipsis, hermanos, ya no serán tiempos de gracias. Por eso serán decapitados. Avance, por favor, quédese en la siguiente diapositiva. Pues, si tiene un niño cerca, hermanos, yo le rogaría que no lo vean esto a los niños, porque son imágenes fuertes que vamos a poner. Pues, mándelo a sus hijos ahí afuerita, o si está usted afuera, mándelos adentro. Pero quisiera que no lo vean, porque uno de los más grandes ensayos que hubieron, amados hermanos, fueron en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y mire, aquí le he puesto una imagen que primero no está tan suave, no está tan fuerte, perdón. Y eso fue un ensayo, amados, de lo que eran los tiempos tribulacionarios. Por eso yo le digo que lo que estamos viviendo ahora son ensayos apocalípticos. Porque Satanás sabe cómo el Señor ha obrado. Y él lo que hace es poner ensayos. Todavía no es la tribulación. Y mira aquí, hermanos.
Estos eran ensayos de los tiempos tribulacionarios donde, y fue uno de los más grandes ensayos. En la Segunda Guerra Mundial, esto va del año de 1938 hasta el 45, fueron 7 años donde el pueblo de Dios, donde el pueblo de Israel, por ser pueblo de Dios, fueron perseguidos. Y a todas las mujeres, mira ahí, son puras mujeres, a todas las mujeres les raspaban su cabeza. A todas las mujeres les raspaban su cabeza, hermanos. ¿Por qué, pastor? Porque el cabello corto en la mujer es deshonra, porque así lo dice la Escritura. Entonces ellos en los ensayos apocalípticos quisieron rasparle la cabeza, denigrarlas. Avance conmigo. Esto es tan terrible porque si yo hubiera sido pastor en aquel entonces, hermanos, en aquellos años, le aseguro que yo hubiera pensado que ya vivíamos tiempos finales y que vino el arpazo y que yo me había quedado. Se lo aseguro. Porque fueron momentos devastadores. Ayer mientras yo veía estas imágenes, hermano, mi corazón se compungía. Pues no sé si todo esto quizás es lo que hoy me afectó, hermanos, pero horas antes de estar en esta transmisión, hermanos, tuve un ataque terrible de parte de Satanás, donde después se los cuento, hermanos. Avance conmigo. Miren cómo todas las mujeres las obligaban a sentarse, a tomar posturas con sus cabezas rapadas, y ellos se gozaban de todas estas fotos, de todo lo que ellos armaban. Avance, por favor. No podían ni comer. Mire cómo quedaban, hermanos. Como Jesús les dijo a Israel: yo quise juntarte como la gallina sus polluelos, pero debajo de las alas de Dios. Aquellos estuvieron como pollitos en corrales. ¿Por qué, pastor? Por no escuchar a Dios, por no escuchar al Señor. Avance un poquito más. Mire el grado, hermanos amados, de desnutrición de ellos. Así quedaron. Esto fue terrible, hermanos. Y no sé si puede apreciar ahí al fondo la cruz roja. Ahí está una cruz en el carrito. Espero que lo pueda apreciar. Avance un poquito más. Mire esta imagen. Esta es la Segunda Guerra Mundial. Y mire lo que pasaba. Eran ensayos de lo que se venía ahora. Ahí a todos los enterraban en fosas comunes. ¿Cómo han estado enterrando ahora a todos los que murieron por COVID-19 o por otras enfermedades? En fosas comunes, hermano. Ahora me entiende porque yo le hablo de que son ensayos apocalípticos. Que Satanás está poniendo estos ensayos utilizando a personas, a herramientas, a vasos de deshonra, porque estos no son vasos de honra, a instrumentos de deshonra, porque estos no son instrumentos de edificación. Mírelo usted por sus propios ojos, y si usted cree que esto es mentira, hermano, entre ahí y ponga en Google, usted entre y busque ahí imágenes del holocausto judío o imágenes de la Segunda Guerra Mundial, y usted va a encontrar todo esto. Y hay fotos de un judío que hasta color las ponen. Yo elegí estas, hermanos, porque si yo le ponía fotos actualizadas a colores, que son las mismas fotos, pero este judío es especialista en poner colores a las fotos antiguas, y él hasta color les ha dado, hermanos, pero a veces la imagen no parece real. Entonces por eso yo me quedé con las antiguas, las que fueron tomadas en esos instantes. Miren, hay una fosa común donde todos ponían a los muertos, y así los han enterrado hoy, porque esto era un ensayo de los tiempos que se venían por COVID-19. Ensayos apocalípticos. Avance, por favor. Miren, llamaban a la Cruz Roja para que vieran esto que ya sucedió, y lo que viene será peor. Y eso es lo que no me cabe en la cabeza, hermano, pero la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, que lo que viene será peor, hermanos, que los días que vivieron ellos, que los días que vivimos hoy nosotros a causa de esta pandemia, son nada, que vendrán días que nunca la tierra los había vivido. O sea, esto es peor. Quiero que avance un poquito más. Miren, los hornos crematorios. En los 7 años de esa peregrinación, de esa tribulación para el pueblo israelita, por ser el pueblo de Dios, los terminaban quemando. Mire, estos son los hornos crematorios, y todo esto se está repitiendo ahora.
Pastor, y si todo esto fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué me quiere decir? Hermanos, que ya estamos en una tercera guerra mundial. Todo esto es verídico, hermanos. Búsquelo en Google si usted piensa que es mentira. Búsquelo en Google y usted se va a dar cuenta que esto es verídico. Avance un poquito más. Dentro de esta imagen, amados hermanos, del lado derecho hay dos niñas adelante. La niña que está atrás, que solo se le ve la mitad de la cara, esto es real. Esta niña se llama Eva Kor o Eva Moses. Ella vivió y fue sobreviviente de todo esto. Y ella cuenta cómo inclusive un doctor de apellido Mengele dice que hacía experimentos genéticos con los judíos. Mire esta foto. La segunda niña que está adelante, la que está atrásito, la que se le ve la mitad de la cara, ella es Eva Kor o Eva Moses. Y ella cuenta de cómo en esos días veían médicos y en especial un doctor muy especializado de apellido Mengele en esos días, que hacía experimentos genéticos con los israelitas. Ella ya murió el año pasado. Recién el año pasado ya murió, por eso ahí le puse un lacito negro en honor a esta mujer. Y la Biblia dice que no ha ocurrido antes cosas iguales. Si esto ya ocurrió, hermanos, no quiero imaginarme cuáles son las cosas que no han ocurrido antes. Para la gran tribulación serán tiempos más feos. Por eso, mis hermanos amados, por favor, todo mi deseo es mostrarle lo que la Biblia dice. No es atormentarle, no es causarle daño. Ahora sí puede hacer regresar a sus hijos si gusta, a los niños. Porque no sé si lo puedan tomar bien estas fotos, hermanos. Pero vamos ahora a la final de la 70ª semana de Daniel y lo que va a suceder ahí. Estamos en la final de la 70ª semana de Daniel. Mateo 24, verso 27. Pues primero le habla a la iglesia, luego le habla a Israel, por último le habla a las naciones. Miren, el final de la 70ª semana de Daniel, Mateo 24, 27. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí está hablando de una señal repentina, evidente, y todo lugar lo va a ver, amados hermanos, y Apocalipsis lo respalda. La gran mayoría de Israel estará esperando al Mesías para que imponga el reino, pero dice que su venida será repentina y evidente. Y mire lo que dice Apocalipsis: he aquí viene con las nubes, Apocalipsis 1:7. ¿Y qué sucederá? Y todo ojo lo verá, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra hallarán lamentación por el sí y amén. Todas las palabras de Dios son un sí y amén. Un así sea, un así será. Eso es amén. Amados, espero que esta predicación del monte escatológico sea de mucha ayuda para usted, porque son los días que van a venir, que se vienen. La sorpresa será, amados hermanos, para ellos, si quiere avanzar la siguiente diapositiva, que el Mesías, el que ellos esperan que venga por primera vez, vendrá por segunda vez, y la sorpresa será que el Mesías es Yeshua, el Yeshua HaMashiach, y lo verán con las marcas en sus manos, hermanos. Esa será la gran sorpresa que ellos se van a dar, que será el Mesías de los cuales los hermanitos le predicaban, los cristianos le predicaban, y ellos decían que no era. Y ese Mesías que ellos rechazaban es el que viene, hermanos. ¿Y cómo se darán cuenta? Porque Jesús les mostrará sus manos horadadas. Déjenme resumirle hasta aquí, hermanos.
En Mateo 24, verso del 1 al 8, ¿le habla a quién? A la iglesia. A la iglesia. Luego entramos a la tribulación, ¿verdad? Donde se hacía un pacto de paz y los 4 jinetes apocalípticos siguen cabalgando. Y en los días de la iglesia igual están cabalgando. A donde afecta el petróleo, ¿verdad? Que es el caballo negro. Y el caballo amarillento, las pestilencias, las muertes con pandemias. Luego, a la mitad de la tribulación, dice que es donde se rompe el pacto y empieza la gran persecución, empieza el marcaje. Y recuerde que en la enseñanza de los ensayos apocalípticos que enseñábamos hace unas 2 semanas atrás, 3 si no me equivoco, pues en Apocalipsis 13 hablaba de que el anticristo será herido con una herida mortal que le pondrá el caballo amarillento, y es una plaga. Y esto habla, amados hermanos, que desde nuestros días ese caballo amarillento está cabalgando, y hasta ahí en la tribulación, en la gran tribulación, estará cabalgando, hermanos. Y le pondrá la plaga del anticristo, ¿para qué? Para que él pueda sanarse y la gente pueda creer en él diciendo que él es el Cristo. Porque ya ahí se rompió el pacto con los judíos. Los comenzaron a seguir por el marcaje, que no se dejaban marcar. Y de esa forma dice que el anticristo soplará también y dará vida a la imagen. ¿Por qué? Porque ya la iglesia se fue, pero muchos cristianos que no tenían sus vestiduras blancas se quedaron. Las naciones que no quisieron creer se quedaron. Entonces, dentro de los que se quedaron y las naciones, él los confundirá a él darle el soplo, la vida, la imagen, y la imagen comience a hablar. Ya no solo las imágenes van a llorar como hemos visto hasta ahora, que imágenes lloran, que lloran sangre, que la imagen se presentó en tal lado, y que en la pared se presentó la imagen, y que en el árbol se formó la imagen, y que en las nubes se formó la imagen de la reina del cielo, que no es la madre de Jesús. Pues aquí el anticristo tendrá autoridad para soplar y darle vida, y la imagen hablará, tendrá vida propia. Entonces esto es lo que va a engañar a muchos, ya no a los israelitas, porque los que creyeron, hermanos, también ya se van con el Señor en la tribulación, como muriendo, hermanos, decapitados, creyéndole a los 2 testigos que ya hablaron. ¿Me están entendiendo? Amén. Pues, pero los que se quedaron de los israelitas, que fueron escépticos, pues inclusive de los que se quedaron entre los cristianos por no tener sus vestiduras blancas, y los que se quedaron en las naciones, serán engañados para adorar a la imagen, a la bestia. Luego, en la segunda parte de la gran tribulación, viene el Señor, dice: todo ojo lo verá, y Él les mostrará las manos horadadas. Pues, amados hermanos, esto es ya para los que se quedaron de Israel. Y después de esto, amados hermanos, viene el reino milenial. Amén. Amén. Donde lo dice claramente en Mateo 25. Después de que el Señor venga y todo ojo lo verá, el Señor baja con sus ejércitos y peleará con Satanás y con los ejércitos de la bestia. Y esta será, amados hermanos, considerado el gran Armagedón, el Armagedón. ¿Y qué pasará? Será derrotado Satanás, y luego se va a inaugurar el reino. Amén. Amén. Mire cómo dice Mateo 25:1, la imposición del reino milenial. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Ahora, estas 10 vírgenes que se habla en el relato son Israel. Cada vez que la Biblia habla de las vírgenes, de las puras, de la mujer, pues está hablando de Israel. Y aquí estas vírgenes son Israel, ya no es la iglesia. Acuérdense que ya la iglesia se fue. Amén. Y aquí hay la diferencia, porque dice que hay 5 prudentes y hay 5 que son insensatas. Unas tienen aceite y otras no. Pues acuérdense que el aceite representa el espíritu. Dice que unas están encendidas y estas otras 5 no tienen luz. Estas otras 5 están apagadas. No me suelte aquí, amados hermanos. Preste mucha atención a esto.
porque este es el último filtro para Israel. ¿Me está entendiendo? Amén. Este es el último filtro para Israel. Pastor, ¿qué filtro? Para ver si Israel va a entrar en el reino milenial. Esto no es en nuestros días, ya pasamos, amados hermanos, nuestros días y ya pasó la tribulación. Esta es la gran tribulación, donde el Señor bajará, matará, peleará con el ejército, su ejército, y destruirá al inicuo, dice 2 Tesalonicenses. Pues esto es para ver si dentro de los que se quedaron, dentro de los de Israel que se quedaron, eso significa el último filtro. Dentro de los que se quedaron, los que no creyeron a los 2 testigos, los que no murieron decapitados. Esto es para ver si dentro de ellos aún se halla luz o no tienen luz. Para ver si dentro de ellos aún hay aceite o no tienen aceite, que es el Espíritu Santo. Este es el último filtro, amados hermanos, para ver si en estos años quiénes se convirtieron y quiénes se quedarán realmente. Y quiénes no entran, hermanos. Y recuerde que la Biblia esto lo llama la angustia de Jacob, o de Jacob, como yo digo. ¿Y por qué, pastor? Porque acuérdense que Jacob vivió peleando con Dios 7 años, hasta que se convirtió Jacob en Israel. El Señor le puso Israel, ya no Jacob. ¿Se recuerda que hablábamos de 3 grupos? Amén. Aquí están los 3 grupos: la iglesia, Israel y las naciones. Hasta aquí hablamos de la iglesia, hasta aquí hablamos de Israel, falta hablar de las naciones. Ese es el último filtro para Israel, donde el Señor bajará y mostrándoles las huellas de sus manos, los que crean, que considero yo que ya serán muchos, ya serán los últimos que se quedan, pues entrarán. Amén. Amén. Avance un poquito conmigo. Mira, aquí muestran las lámparas, las lamparitas. Me costó trabajo conseguir esta imagen. Pues ahí están las lámparas, hermanos, de las vírgenes. Las que están encendidas porque aún tienen aceite y entrarán en ese entonces. Y las que están apagadas como el pábilo que humea, que se quedaron afuera del reino milenial. Estos son los israelitas que se quedarán aún afuera. Amén. Ahora vamos a ver qué sucede con el grupo de las naciones. Acompáñenme a Mateo 25, verso 32 al 40. Amén. Amén. Con eso termino. Gloria al Señor. Solo me tomé 1 hora y media. Así lo hice rápido. Pues las naciones, hermanos. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Aquí les habla, amados hermanos, a las naciones. Y les dice: los que sean afines a esto, o sea, esto que dice, los que le hiciste a estos mis hijos más pequeños, mis hermanos más pequeños, les está diciendo: los que sean afines a estos, a mis pequeños, entrarán. Este es el último filtro, ya no para Israel, sino para las naciones. Para los que rechazaron a los hermanitos, para los que rechazaron a los cristianos, porque decían que estaban equivocados y que la primera religión es la no sé cuantito. Ya no quiero atacar dando nombres, hermano. Pues este es el último filtro para ellos. Para los cristianos que se quedaron con sus vestiduras que no estaban blancas, que estaban sucias, ese es el último filtro para ellos. Si es que siguen escondidos, si no se dejaron, amados hermanos, vencer. Este es el último filtro para las naciones en el reino milenial, y esto será en la gran tribulación, donde se salvará Israel y se salvarán las naciones, y se quedarán aquí solamente los que no están limpios, los que aún viéndolo no quisieron creer, porque se dejaron marcar. Muchos igual serán destruidos. ¿Por qué? Porque cuando baje el Señor, el anticristo les dirá:
Ese es el falso Mesías. Y como ellos ya estaban siendo engañados, ellos se convertirán en ejército del anticristo. Y por estar marcados ya no podrán entrar. Entonces serán destruidos también. Mire cómo dice Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor, y ahí recién iréis la ira del Dios Todopoderoso. Amén. Las naciones afines a Israel entrarán al milenio. Mira, amados hermanos, Apocalipsis nos muestra claramente que este es el último filtro, una vez más lo repito, para las naciones. Pero ahí dice que bajará el Señor ya no con un cayado de madera. Préstame el cayado. Ya no con un cayado de madera, hermanos. Dice que el Señor vendrá con vara de hierro. Miren, esa es la vara de madera. Este es el cayado, amados hermanos, de madera. Donde el Señor ahí ya no bajará con un cayado igual como el que tuvieron los patriarcas. Ahí el Señor bajará con vara de hierro. Y la vara de hierro representa la rigidez, porque la vara de madera dice que el cayado tenía una partecita, amados hermanos, donde ¿qué hacía el pastor con el cayado? Las ovejitas, dice que con el cayado le quebraba las patitas cuando la ovejita se quería ir, o la jalaba la ovejita que se estaba extraviando. Por eso el cayado siempre tenía ahí una partecita, manos, peculiar. Pero ya ahí no será con cayado de madera, será con vara de hierro. ¿Qué significa eso? La rigidez. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo de la gracia. Esta es la nueva faceta del evangelio. Porque ya no será el galardón, amados hermanos, para ellos. El galardón de la esposa ya no será para ellos, ni para Israel, ni para las naciones. ¿Cuál será el galardón de ellos, hermanos? Yo se lo he mostrado bíblicamente. Para Israel, amados hermanos, para los israelitas, dice la Escritura que ellos serán puestos como jefes de la casa. ¿Qué significa eso? Que ellos serán los mayordomos que mandarán sobre los que van a servir la casa. ¿Y quiénes son los que van a servir la casa? Los que se quedaron a lo último. Escúcheme. Porque si usted dice, ay pastor, gracias, ya está bien, no importa, yo me quedo, me escondo al anticristo, no me dejo marcar, viene el Señor y lo veo en su segunda venida, entro al reino milenial, sí, pero usted perdió el galardón de esposa y usted será simplemente el que va a ir a servir. Los que se quedaron entre las naciones, el último filtro para las naciones serán los que van a servir. ¿En dónde? En el banquete de las bodas del Señor y la iglesia. Y los que se quedaron de los israelitas, ellos tendrán una mayordomía, un galardón especial, que igual serán los mayordomos, serán los que mandan a los que sirven. Pero dígame usted, ¿qué prefiere en una casa? ¿Ser el idóneo que comparte todo? ¿O ser el mayordomo? ¿O ser el que sirve? Yo prefiero tener todos los privilegios de esposo, de esposa, de cónyuge. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Esto es todo lo que habla, amados hermanos, los momentos escatológicos del Monte de los Olivos. Le voy a hacer un pequeño resumen. Es tomado el tema así, el Monte de los Olivos, si gusta ya déjalo en la primera. Es tomado así, hermanos, porque es tomado del Evangelio del Señor, en donde dice que en el Monte de los Olivos Dios Jesús habló. Amén. Amén. Primero será el rechazo de Israel, y ya nosotros hemos visto todo lo que pasó a Israel por ese rechazo. ¿Por qué? Por no haber aceptado al Señor. Han padecido por tantos años, fueron esclavos, hermanos, de tantas naciones, hasta de Hitler. Fueron perseguidos, amados hermanos. Luego Jesús en el Monte de los Olivos dejó claras reseñas de cómo iba a suceder todo.
Y ese es el tiempo para la iglesia, donde aún estamos, hermanos, donde aún las puertas del arca están abiertas, donde aún se está construyendo el arca en lo espiritual, y usted puede entrar directo, que es Cristo Jesús. Amén. Y ese es el tiempo de la iglesia, y están los 4 jinetes, amados hermanos, cabalgando. Y esos son los días de hoy, esos son los días que vivimos de hoy, hermanos. Y los 4 jinetes están cabalgando desde el tiempo de la iglesia. Y seguirán cabalgando hasta la gran tribulación, donde estamos viendo que ya hemos entrado prácticamente en una guerra, a una tercera guerra mundial, donde no se están disparando aún armas de fuego, sino que las armas que están disparando primero son armas de pandemias, armas del cosmos, del microcosmo. Y esta guerra fue desatada, ¿por qué? Por la tecnología. Y es que Satanás tiene que ver con la tecnología. Por eso yo sé que muchos se enojan, hermano. A veces quizás muchos se enojan cuando yo les digo esto. Pero muchos se vuelven esclavos de la tecnología. Son esclavos del Facebook, son esclavos de WhatsApp, son esclavos de Instagram, son esclavos de Twitter y de todas las redes que pueden existir. Y muchos se enojan, pero es que quien está detrás de todo esto es Satanás. Ay, pastor, ¿usted también tiene Facebook? Sí, hermano. Pero no paso todo el día conectado, y es más, este último tiempo hasta sin teléfono vivo. Que el teléfono para poder atender las llamadas de los hermanos es prestado, me lo prestaron para poder llamar, para recibir las llamadas, y por eso también di el convencional, hermanos, para que usted me llame ahí. Pues, ¿y por qué la guerra de la tecnología? Porque Satanás está detrás de todo esto. Acuérdense, amados hermanos, que la 6ª letra del alefato hebreo es la W, y la marca de la bestia entonces es 666, entonces triple W. Si la 6ª letra del alefato hebreo es la W, entonces WWW. Detrás de la tecnología está Satanás. Con esto yo no digo que elimine sus redes sociales, porque si usted está aferrado al Señor y no se vuelve esclavo de sus redes, no le quita tiempo en las redes, tiempo de pasar en familia, tiempo de crecer en Dios, que el tiempo que le puede dedicar a Dios no se lo está dedicando a las redes, que el tiempo que se lo puede dedicar a su familia se lo está dedicando a las redes. Perdóneme, no se enoje por lo que digo, solo escúchelo, solo investígalo, búsquelo. Hay una Biblia llamada el Código Real, y ahí usted puede averiguar cuál es la marca de la bestia, y le va a decir, en vez de 666, le va a decir WWW. Y se va a dar cuenta que no le estoy mintiendo. Cuando Jesús hablaba de que muchos serán confundidos, que muchos peces caerán en la NEC, acuérdense que la palabra NEC es utilizada pues también en la tecnología. Ya Jesús sabía todo lo que se venía, por eso Él decía, el que tenga oídos, oiga. Por eso Él decía eso, hermano, y no es que no lo oían, todos tenemos oídos, pero no todos somos apercibidos. Y esa es la tercera guerra que se está desatando. ¿Por qué? Por la tecnología, por el famoso 5G, donde el caballo negro está haciendo de las suyas, está afectando la economía, el petróleo. Y les enseñaba yo ahí en el periódico El Cronista. Búsquenlo ahí en internet, periódico El Cronista, y va a ver las fotos, y ahí está el reportaje de todo. Lo que le estoy diciendo, no le estoy mintiendo. Deje de estar viendo esas páginas amarillentas, hermano. Muchos están solamente en páginas amarillentas. Hasta en eso caen las redes de Satanás. Y miren, cuando se habla de las redes de Satanás, son las redes sociales amarillentas. Uso el internet, uso Google para buscar algo que me ayuda a una predicación. No entro a las redes amarillentas, como el caballo amarillento, que son redes pandémicas. Entro a las redes de Cristo Jesús. Amén. A lo que me edifica. Amén. Que no te distraiga nada de eso, hermanos. Que no te distraiga eso, porque estos caballos lo muestra Zacarías claramente, que se están reproduciendo. Y yo quisiera tener aquí una pizarra, hermano, para poderle armar los días de hoy y ahí ponerle tribulación y gran tribulación. A todo esto que le estoy hablando es los días de hoy, los días que vivimos. Y los caballos de apocalípticos, los jinetes apocalípticos, son reproduciéndose. Zacarías nos muestra como que son muchos, en plural habla, no en singular.
Y todo eso es los días de hoy. De ahí para allá, que son los días de hoy, son los días que vive la iglesia. De ahí para allá vienen los tiempos tribulacionarios, donde se divide en dos. 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de la gran tribulación. Donde ahí el Señor tendrá su último filtro para Israel. Les mostrará sus manos horadadas y les va a decir: yo soy el Yeshua HaMashiach que ustedes rechazaron. Yo lo soy. Luego de esos 3 años y medio, donde empezará el marcaje, no es ahorita, así que si le ponen la vacuna, póngasela. Porque es más, muchos no se han dado cuenta, pero yo lo he dicho, hermanos. Ya la marca de la bestia en la frente ya estuvo. Y es la lucha que yo he tenido durante todo este tiempo, ya mismo 2 meses. En transmisiones, conversando con ustedes, visitándoles, llamándoles, atendiéndolos, por quererles sacar esa marca de la bestia que estaba en la frente. Porque un pequeño virus, más grande soy yo, hermano, y más grande que yo es Dios. Amén. Entonces un pequeño virus conmigo no va a poder, si yo soy más grande. Amén. No sé si usted me está entendiendo. Amén. Pero ese pequeño virus asustó a cristianos, asustó a pastores. ¿Por qué? Porque tenían ya la marca de la bestia en la frente. Solo hace falta la de la mano derecha. Pero el tiempo del marcaje, ya lo enseñé, va a ser en toda la mitad de la tribulación, cuando va a empezar la gran tribulación. Así que ahorita no se asuste. Ahorita vivimos en los tiempos de la iglesia y los que estamos inscritos en el libro de la vida no nos marcarán, dice el Señor en Apocalipsis. No les he podido hablar del reino, amados hermanos, eterno. Solo avancé hasta el reino milenial, porque tenía 40 diapositivas, no quería demorarme más. Pero yo quiero que usted vaya entendiendo todo lo que se está hablando cada domingo al pueblo del Señor. Y ese es el último filtro para que los israelitas crean. Empieza el marcaje, comienzan ellos a ser decapitados, amados hermanos. El anticristo se sacó la careta y se autoproclama Dios, se sienta en el templo que están construyendo ya los judíos, se va a sentar. ¿Y qué va a pasar, amados hermanos? Los comenzarán a matar. Matarán a los 2 testigos y dice que el Señor los llamará. Eso lo hablaba yo en los soplos escatológicos. Mire la enseñanza de la semana pasada. ¿Qué pasará con los 2 testigos? Le darán nuevamente aliento de vida para que ellos puedan subir a juntarse con todos nosotros, los que nos fuimos con el Señor. Y luego de eso, hermanos, ¿qué va a pasar? En la gran tribulación viene la última parte, el último filtro para las naciones, para los que fueron confundidos, para los que se quedaron a la gran tribulación, para los que rechazaron el mensaje de los hermanitos ahorita, porque más les pudo la tradición. Y dice que la ciudad será partida en 3. Eso implica que ahí estarán los judíos, los musulmanes y la gran ramera, la Babilonia, que es la iglesia católica. Los que entraron al movimiento de ecumenismo, los que entraron ahí, porque fueron confundidos, porque tomaron de la copa del vino que los embriagó, que los confundió. Estamos a tiempo. Podemos ser libres. Hoy es el tiempo. Busquemos al Señor mientras haya tiempo, hermanos. Así que si usted no ha recibido al Señor, hermanos, recíbalo. Si hay alguien que quizás no ha recibido a Cristo y quizás no me conoce, pídale ahí mi número a alguien que lo tenga y se lo daré. Si quizás hay alguien, amados hermanos, que quiere reconciliarse, búsquenme por interno y oraremos para que se reconcilie con el Señor. Y si usted hoy se encuentra que sus vestiduras no están siendo blancas, están sucias, póngase a cuentas con el Señor y lávelas, límpielas con su presencia. Porque yo no quiero que nadie se quede y el propósito de Dios es de que nadie se quede. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios,
Padre de misericordia, gracias. Gracias, mi Dios eterno, por tu palabra, por hablarnos, Padre amado, de estos tiempos, por apercibirnos, mi Dios, de lo que sucederá, Padre de misericordia, por apercibirnos de lo que está plasmado en tu escritura, lo que dijiste en Mateo 23, 24, 25, lo que habla Apocalipsis. Gracias, mi Dios. Padre, toma el control allá cada hermano en su casa, Señor, visítalo, Padre. Tiempos de milagros sean sobre ellos, tiempos de paz, Señor eterno. Tiempos, mi Dios, donde la familia sea restaurada. Que Satanás ya no tenga más control, Señor, de las familias, sino que podamos entregarte el control absoluto a ti, Dios, de nuestras familias, de nuestros familiares, para que haya una restauración, Señor, familiar, en el nombre precioso de Jesucristo. Padre, quiero pedirte en esta tarde que bendigas a mi hermano Francisco Fuerte, Señor, y todos los que están ahí en la tripulación del barco pesquero Montserrat 3, Padre. Bendice a Marcelo Asensio, a Jorge Jonathan, a Alejandro Lucas, a Stalin Cantos, a Jefferson Cantos, a Stalin Cantos, Señor, a Teodoro Medina, a Hugo Moreira, a Laia, a Roger, a Piloso, Señor eterno, a Franklin Tomalá, a Gonzalo Alonso, a Luis Morán, a José Lucas, a Mario Chávez, Junior Palma y a Jairo Pilligua, Señor eterno. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor, y que no sean contagiados, contaminados, ningún virus pueda tocarlos, Señor, y que regresen con múltiples bendiciones, para que no solo les alcance a ellos, Señor, sino que puedan bendecir más familias, aún a más personas, Padre. Bendícelos, mi Rey eterno, te lo pido. En el precioso nombre de Jesucristo, gracias, Abba Padre. Amén y amén. Nos vemos el día de mañana, el próximo domingo, amados hermanos, a las 2 de la tarde en la página oficial de la Iglesia de Cristo, Ministerios Impacto de Dios. Y a las 6 en punto estaremos conectándonos para una fresca unción, una fresca palabra de parte de Dios en la página oficial del pastor Omar Enrique Zúñiga Persona. Dios les bendiga, Dios les guarde.